Hay historias que, por más que pase el tiempo, se niegan a morir. Desapariciones que desafían toda lógica, lugares que parecen estar envueltos en una energía inexplicable, y personas que simplemente se desvanecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. En este episodio te invito a adentrarte conmigo en tres de los enigmas más inquietantes de los últimos tiempos: la extraña desaparición de Brandon Swanson, el escalofriante caso de la familia Jamison y el misterioso explorador Kenny Beach, quien juró haber encontrado una cueva prohibida cerca del Área 51 y jamás volvió para contarlo. Cada uno de estos casos es una pieza de un rompecabezas mayor, uno que quizás nunca logremos resolver, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Apaga las luces, sube el volumen, y prepárate para adentrarte en el misterio. La extraña desaparición de Brandon Swanson. Empezamos nuestro viaje en las oscuras y solitarias carreteras rurales de Minnesota. Es el 14 de mayo de 2008. Brandon Swanson, un joven de 19 años, celebra el fin del semestre universitario. Nada fuera de lo común, solo otro estudiante volviendo a casa tras una noche con amigos. Pero lo que ocurre esa noche sigue desconcertando a todos, incluso hoy, tantos años después. Brandon había decidido conducir desde Canby a Marshall, un trayecto corto, pero en medio de la noche, por caminos rurales y mal iluminados. En algún punto, su coche sale del camino y termina atascado en una zanja. No está herido, no está alterado, simplemente llama a sus padres y les pide que lo busquen. Él cree saber dónde está, pero está completamente equivocado. Mientras intenta guiarlos, Brandon se mantiene al teléfono con su padre durante 47 minutos. Camina, habla con calma, dice ver luces a lo lejos, y de repente algo sucede, un grito, un susurro de angustia, ¡oh mierda!, y la llamada se corta, para siempre. Lo más inquietante es que Brandon no estaba en Lind como pensaba, su coche fue hallado a más de 25 millas de allí. Una distancia imposible de explicar por mera confusión. Los perros rastreadores siguieron su rastro hasta el borde del río Yellow Medicine, y luego, nada, ni cuerpo, ni pertenencias, ni un solo indicio más. Las teorías son muchas, algunos creen que cayó al río y se ahogó, aunque nunca se halló su cuerpo. Otros hablan de un posible crimen, un encuentro con alguien en el camino. Están los que piensan que la naturaleza, fría y despiadada, le quitó la vida esa noche. Pero hay quienes van más allá. Algunos aseguran que Brandon cruzó un umbral invisible, que aquella noche, en esa zona desolada, se abrió algo, un portal, una brecha, y que él, sin saberlo, dio un paso hacia otro lugar del que ya no hay retorno. Otros afirman que fue víctima de experimentos secretos o incluso de una abducción. La llamada cortada, el grito final, la ubicación imposible, cada pieza solo suma más sombras al misterio. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió con Brandon Swanson? ¿Simple coincidencia trágica o algo mucho más oscuro? Prepárate, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Un caso donde toda una familia desaparece sin dejar rastro. Literalmente. Bienvenidos al enigma de la familia Jamison. El escalofriante caso de la familia Jamison. Nos trasladamos ahora a las montañas de Oklahoma, octubre de 2009. En una remota región boscosa del condado de Latimer, un matrimonio y su pequeña hija desaparecen sin dejar rastro. Bobby Jamison, de 44 años. Su esposa Sherilyn, de 40, y la pequeña Madison, de apenas 6 años, los tres, esfumados como humo en el viento. El día 8 de octubre, la familia Jamison se dirige en su camioneta hacia las montañas de Sans Bo. Tenían la intención de comprar un terreno para construir una casa prefabricada. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que su camioneta fue encontrada abandonada días después, en medio del bosque, en una zona aislada y fangosa. Dentro del vehículo estaban sus teléfonos, sus billeteras, el GPS, la cartera de Sherilyn, el abrigo de Madison y una gran suma de dinero en efectivo, $32,000. Pero no había ni rastro de ellos. Los investigadores quedaron perplejos. ¿Por qué abandonarían todo así? ¿Por qué llevar tanto dinero? ¿Qué hacían en un sitio tan apartado? Las cámaras de seguridad del hogar de los Jamison días antes de la desaparición solo añadieron confusión. Se los ve yendo y viniendo entre la casa y el coche durante horas,
como en trance, sin hablarse entre ellos, moviéndose lentamente, como si estuvieran drogados o hipnotizados. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos hablaban de un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Otros, de una especie de pacto suicida. Sherilyn tenía antecedentes de depresión. Bobby había tenido disputas con su padre, a quien acusaba de estar vinculado con mafias locales. Pero había algo más. En su casa, se encontró un diario de Sherilyn con frases perturbadoras, dibujos de seres oscuros, y una carta donde decía odiar a su hija. También se halló un tablero de Ouija y se supo que Sherilyn estaba obsesionada con los espíritus. Incluso le contó a su pastora que en su casa vivían entidades demoníacas. La mujer decía que Madison hablaba con una niña fantasma. ¿Podría haber habido una influencia paranormal? Algunos investigadores creen que se involucraron con algo que no comprendían. Otros, que huyeron de algo o alguien. Lo cierto es que el caso quedó congelado hasta 3 años después. En 2013, unos excursionistas encontraron restos óseos en medio del bosque. Eran los cuerpos de los 3 miembros de la familia. Estaban dispuestos uno al lado del otro, casi como descansando. Sin signos claros de violencia. Sin explicación alguna. No se pudo determinar una causa de muerte. Una familia entera, desaparecida por años, encontrada sin respuestas. ¿Fue un suicidio ritual? ¿Un asesinato encubierto? ¿O acaso entraron en contacto con algo que simplemente no pertenece a este mundo? Lo único cierto es que, con cada teoría, el misterio solo se vuelve más espeso, y aún más perturbador. El misterioso explorador Kenny Beach, Nevada. Un desierto donde las temperaturas se disparan, el silencio es absoluto y las leyendas abundan. Muy cerca del Área 51, tierra de secretos militares y conspiraciones, un senderista experimentado llamado Kenny Beach, también conocido en YouTube como Snake Beat McGee, decide emprender una expedición solitaria. Su objetivo, encontrar una cueva muy particular que, según sus propias palabras, lo había hecho vibrar. Sí, así lo describió. Kenny afirmó haber encontrado, durante una caminata anterior, una extraña cueva con forma de M. Una entrada tallada naturalmente, pero con una geometría sospechosamente artificial. Al acercarse, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Aseguró que una fuerza invisible lo afectó físicamente, como si algo dentro de esa cueva le advirtiera que no debía seguir. Asustado, se retiró. Pero las críticas no tardaron. En los comentarios de su video, los escépticos lo desafiaban. Le decían cobarde. Lo retaban a volver y grabar pruebas. Kenny aceptó el reto. Dijo que regresaría a esa cueva y lo documentaría todo. Pero nunca volvió. El 10 de noviembre de 2014, Kenny partió hacia el desierto de Nevada. Nunca más se supo de él. Solo se encontró su teléfono móvil, abandonado cerca de una mina llamada Serpentine Mine, en una zona remota y peligrosa. Ni rastro de su mochila, ni de su cuerpo, ni de sus restos, nada. ¿Qué pasó con Kenny? ¿Realmente encontró una cueva con propiedades anómalas? Las teorías, como era de esperarse, explotaron. Algunos creen que fue víctima de un accidente, que cayó por una grieta o fue atacado por la fauna del desierto. Una teoría simple, pero no tan convincente. Otros piensan que la cueva M estaba relacionada con instalaciones militares secretas. Cerca de esa zona, hay terrenos restringidos. Antiguas bases nucleares. Experimentos con ondas electromagnéticas. Se dice que la vibración que sintió Kenny no fue otra cosa que una señal, una frecuencia diseñada para alejar a los intrusos. Y que él, al hablar demasiado, fue silenciado. Pero los más oscuros van más allá. Afirman que la cueva M no era una cueva cualquiera, sino una puerta, un umbral a otra dimensión. Un punto de acceso a túneles subterráneos habitados por entidades desconocidas. Criaturas que han sido descritas desde tiempos ancestrales, y que han estado ocultas bajo tierra durante siglos. Hay quien afirma que Kenny no murió, que fue absorbido por algo que va más allá de la lógica humana. En foros de conspiración, se comenta que el gobierno sabía de la cueva, y que Kenny, sin saberlo, tropezó con un secreto inconfesable. Un conocimiento prohibido. Y que su desaparición fue una limpieza encubierta.
Lo cierto es que, a día de hoy, su cuerpo nunca ha sido hallado. Y la cueva M tampoco. Muchos han intentado encontrarla. Algunos aseguran haberla visto. Pero ninguno ha vuelto con pruebas. ¿Realmente existió la cueva? ¿Fue una alucinación provocada por el calor? ¿O fue la advertencia de algo más? ¿Una puerta que nunca debió abrirse? Tres casos. 3 desapariciones. Ninguna respuesta. Solo teorías, fragmentos sueltos y un eco persistente de lo desconocido. Brandon Swanson, la familia Jamieson, Kenny Beach. Nombres que, quizá, jamás sabremos si cayeron víctimas del azar, del crimen, o de algo mucho más antiguo y aterrador que aún escapa a nuestra comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Y recuerda, en un mundo donde lo imposible ocurre todos los días, lo verdaderamente inquietante es aquello que nunca se encuentra,